¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Literatura Reel. Hoy comparto con ustedes una obra que se llama Seres, publicada en el año 2009, que tenía varias particularidades. Primero, es muy difícil darle un género si está dentro del relato, cuento, porque son varias cosas, ¿sí? Son varios tipos de textos reunidos en un tríptico. Sí, ¿cómo? ¿Un tríptico? Sí. El libro era así, como lo ven acá arriba en la tapa, bien, con esa forma rectangular en vertical, pero en realidad vos lo abrías y contenía 3 historias, es decir, particularmente 2 historias y un mismo final. La historia del res, la historia del ser y el mismo final. Y había muchas maneras, se encontraban muchas maneras de leerla. Podías empezar por la historia del res, después leer la historia del ser y tenía un mismo final. O podías elegir leer el capítulo 1 del res, capítulo 1 del ser, y así intercalar. O empezar por el final, o empezar por el medio del tríptico. O podías empezar por la historia del ser, o podías leer de manera articulada hasta llegar al final. Obviamente en este momento no tengo ninguno de los libritos, porque fue en el 2009 cuando lo publiqué. Pero de alguna feria en donde estuve, mis libros van a ferias y muchas veces pasan a trueque, no se venden, digamos, son libros que se venden. Entonces, por ahí en alguna feria, en algún lugar puede existir todavía, o alguna persona puede llegar a tener algún número del ser. Ahora los invito, vamos a empezar. Yo voy a elegir el siguiente método para la lectura. Voy a leer primero la historia del res, después del ser y después el final. Vamos a ver cuántos programas de literatura en reel me lleva. Cómo lo vamos a leer. Pero particularmente voy a elegir esa forma de primero empezar por el res, después por el ser, hasta llegar al final. Se llama Seres por eso, justamente, ¿no? Porque se puede invertir, se puede leer como uno elige. Empezamos entonces el res. Una masa informe y anónima de ricos y pobres, esclavos de prejuicios seculares y hereditarios. Uno porque en ello encuentran provecho, otro porque están sumergidos en la ignorancia más crasa. No tienen la voluntad de escapar, una multitud que hace culto del dinero y que tiene ideal supremo al hombre enriquecido, un gentío embrutecido por los prejuicios, por los métodos de enseñanza. Una existencia artificial por el abuso del alcohol y los alimentos adulterados y sofisticados. Una plaga de degenerados de arriba y de abajo, sin aspiraciones profundas, sin otra meta que llegar o vivir tranquilamente. Émile Armand, individualismo anarquista y camaradería amorosa. El res, capítulo 1. Yo soy la libertad, yo soy la educación y el bienestar. Los había conformado a todos con su discurso estéticamente dócil. Sonó tan bien como la música que usó en su campaña y aturdió a los sordos que lo negaron y despertó a los vecinos que sobrevivían en su doblegado caminar. Álvaro solo debía esperar los resultados. Es así como se sentó rodeado de su ambiciosa familia. Su esposa lo notó muy impaciente y le sirvió un Valium. Álvaro en su onírico andar recordó su manipulada adolescencia, sus prisiones extremas e internas. El hombre de presión partidaria, capitalista y vulgar descansaba en su lecho dictatorial. Hombre de smoking, muchas veces disfrazado de socialista para enamorar mentes, esclavo de pasiones mundanas, despertó con un fragante grito femenino. ¡Ganamos, Álvaro! Y el festejo apático no se hizo esperar. El escenario coincidía con el color de las remeras. Tibios reces esperando a su patrón. Prórroga de promesas que dibujan el porvenir conformista de los sueños comprados al mejor postor.
vendedor de discursos entonaba con fuertes gritos. La multitud bailaba el baile del silencio. En medio de todas esas reces, una lanza disgregante rompió la estructura reinante. Capítulo 2 del Res, el alma del universo. Los precoces ojos de Álvaro configuraban su pensamiento. Moldea su ser en la TV del cotidiano resplandor convencional. Pero estos humanos me cansaron, desenchufó. ¿Y estos que quedaron quiénes son? Uno tiene nariz como de mástil, su cara como cráteres de guerra y su pelo rojo como sangre de nativo de las Américas. Yo los miraba, ni bien distinguí sus ojos celestes, los recordé de la televisión. Era el coronel McAnderson, un héroe de la Cuarta Guerra Mundial. Enfrente de él, al otro lado del muro de Berlín, con unos bigotes como los de Hitler y una mirada similar a la de Bush, se encontraba el multimillonario Stephen Van Wolfen, dueño de la petrolera. A diferencia del coronel... Perdón, ahí me quedé un poquito atrás. Sí, ahí está. A diferencia del coronel Stephen, caminaba por lo poco de tierra que quedaba y en momentos se detenía a mirar y no lo podía creer. Stephen, no entiendo, no hay nada, debo estar soñando. ¿Qué pasó con la tierra? Con la cabeza de un iraní debajo de sus piernas, el coronel le responde: estoy desorientado. ¿Habrán tirado la séptima bomba nuclear? No creo. No di la orden todavía, dijo Stephen. Tira la cabeza al infinito el coronel. Pero acá ni siquiera hay agua. ¿Qué vamos a hacer? Supongo esperar a tu ayuda. ¡Bum! Viejo loco. Si no me mataba él con sus locuras, lo tenía que hacer yo de alguna forma. ¿Qué le pasa a la Tierra? Se raja. ¡Ah! Cae hacia el infinito. El coronel. Listo. Terminó. Esa máquina cuadrada me aburrió. Dominaba todos los límites de la Tierra. ¿Y ahora qué puedo hacer con estas máquinas? Ya sé dónde la puedo conectar. Sería muy bueno probar por allí. Capítulo 3. Fingida animosidad. Ese día Álvaro se levantó temprano y como de costumbre fue a comprar jugo para su tereré. De ojos nostálgicos, la realidad estudiantil le anunció que debía abandonar el pueblo y marcharse a estudiar a la gran ciudad. Mientras recogía sus ropas, recibía la resonancia de la voz maternal, refrescadora memorial de objetos de tercera o cuarta importancia para él. En la mente de Álvaro pensaba más lo que dejaba en el pueblo que los proyectos que configuraba por el sistema. La sociedad, la cultura, su madre. Su pieza era muy chica, no lograba intimidad posible, ya que uno debía pasar primero por el living, después por el comedor para finalmente llegar a su pieza. Este trayecto había sido pensado estratégicamente por su madre con el fin de protegerlo de las peligrosas jóvenes que lo visitaban. Él empacó con fingida animosidad, esperando que anochezca para escaparse por última vez. Cuando la novela de su madre terminó y los fuertes ronquidos que venían de la pieza era un barullo para su escape, acabó de afinar la guitarra, apagó la distorsión, luego el amplificador se disgregó con las últimas moléculas de penuria. Al día siguiente Álvaro partió y al mirar el colectivo las lágrimas de su madre reflejaban una mezcla de miedo y esperanza. Miedo por las terribles crueldades de la gran metrópolis. Esperanza porque lo soñaba hecho un brillante profesional tras la enorme decepción que le había causado al no inclinarse por las tareas del clero. Capítulo 4. Bermejo. Lo provisorio amenaza continuamente con transformaciones en definitivo. Y lo definitivo amenaza no dejar de ser más que algo provisorio.
Este cuadro vivo de la sociedad todavía está muy por debajo de la realidad. ¿Por qué? Porque en cada rostro sobresale una máscara. Porque nadie se preocupa por ser y todos se preocupan por parecer. Parecer, he ahí el ideal supremo. Y si se desea tan ávidamente el bienestar, la riqueza es únicamente para traer posibilidad de parecer. Porque con todos los tiempos que corren, el dinero es lo único que nos deja bien parados. Es Armand, individualismo anarquista y camaradería amorosa. Mientras en su enorme casa, Álvaro se preparaba para el acontecimiento, pensó: tengo que conseguir más esclavos para esta tarea. Adiestrado para competir, él temía que los González lo superaran en producción. En la plaza todo estaba pintado de celeste y blanco, gracias a las pinturas que habían donado la multinacional, y la cultura se transmitía en vivo de generación en generación en plasmas japoneses. Álvaro se terminó de vestir y en medio de meditaciones sintió un fuerte mareo. Luego el frío empezó a adueñarse de su vida. Intentó ponerse la escarapela, esa que adoraba el pecho de los patriotas y que había llegado en los camiones de origen alemán, pero no pudo. Se recostó en la cama. El acto comenzaba, los abanderados llegaron. Lo miraba como podía de su plasma, en vivo y en directo, mientras la fiebre lo mataba, escupía la sangre del pasado. Poco a poco fue desvaneciéndose con él y su oro hecho de algodón. Su oro blanco se transformó en rojo, con el que tiñó las aguas del río de su pueblo. El Bermejo argumentó su leyenda de codicia y avaricia. Álvaro no alcanzó a escuchar el final del himno. Así murió el invitado de lujo, el ex intendente. Se disipó solo en su enorme casa. Sin embargo, en la plaza el himno nacional argentino sonó alto, claro y armonioso gracias a los parlantes y equipos de sonidos estadounidenses. En la noche su padre se disponía a dormirse entre novelas mexicanas, argentinas y los inaguantables chimenteros mediáticos, cuando por una intuición femenina se levantó aterrorizada por su hijo. Lo recordó en la gran ciudad, ingresó al dormitorio para recordarlo y sentirlo un poco más cerca. En su mente aparecieron esos malditos fantasmas. ¿Qué estará haciendo mi hijo? ¿Cómo tendrá su ropa? ¿Quién le hará el desayuno? Las preguntas ya no se irían de su protectora cabeza. Mientras los quirópticos volaban con la sangre de su hijo, los ojos de la madre se irritaban con tantas lágrimas. De repente la decisión inevitable, partir al rescate de su hijo. Cuando llegó a la ciudad, entró al departamento que alquilaba y lo primero que vio fueron 3 libros y algunas fotocopias debajo del tereré. Caminó unos pasos ignorando el murmullo que venía del baño e ingresó a la habitación. Su piel estaba tan blanca, el tejido sensibilizado. Su temor se palpitaba al ritmo de los latidos del corazón. Al visualizar la sangre en el piso, lo asoció automáticamente a la de su hijo. Ella, de ojos rojos, miraba hacia la turbia. Quiso huir, pero al arrojarse hacia la puerta, una bestia se paró, con figura draculizante, y su voz transilvánica dijo: «Mamá, ¿qué haces acá?». La madre respondió: «Álvaro, hijo de la esperanza y madre del miedo», se disiparon en palabras que al tiempo que la daga se transformó en un tetrabric y la sangre en vino, al tiempo que los murciélagos se convirtieron en palomas de libertad, educación y bienestar. Así termina el Res, que se complementa con la historia del ser, pero eso va a ser el próximo capítulo de Literatura en Reel. Hasta la próxima.